Bueno, continuamos describiendo la estructura histológica de la mucosa especializada que la encontramos, como les dije, en dorso de lengua. Esta mucosa especializada recibe esa denominación por la presencia de unas estructuras particulares, los botones gustativos, que son receptores sensoriales que reciben los diferentes, la amplia gama de estímulos gustativos y los transforman en impulsos nerviosos, ¿no? Entonces la existencia de esas estructuras, de esos corpúsculos, le dan la nominación de ser una mucosa especializada, ¿no? Y estos corpúsculos presentan diferentes tamaños, diferente distribución a lo largo del dorso y los bordes de la lengua. Presentan también diferente estructura histológica y son los responsables de otorgarle este aspecto aterciopelado característico del dorso de la lengua, ¿sí? Ahora, la zona de la lengua que se ubica por detrás de esta bilingual, como les dije, si bien tiene esas proyecciones que simulan papilas, pero en realidad no son papilas, sino que esta rugosidad que tiene esta zona de la lengua, esta zona bucofaringea, está dada por esos cúmulos linfoides que simulan o que son símiles, son homólogos del tejido amigdalar. De hecho, se le llama a esta zona amígdala lingual, justamente, y forma parte del anillo linfático de Waldeyer. Ahora, acá en esta imagen pueden ver la estructura histológica que tienen las papilas gustativas. Son 4 tipos de papilas, ¿no? Las filiformes, que son las que le dan ese aspecto aterciopelado a la lengua, que lo podíamos ver en esta imagen. ¿Sí? Estas papilas filiformes son muy numerosas, se colocan, se ubican en forma casi paralela a esa bilingual, ¿sí? Que divide justamente al dorso, ¿no? En la zona bucal, en la zona bucofaringea, entonces casi paralelas a esa B se disponen estas papilas que le dan este aspecto aterciopelado al dorso de la lengua, ¿sí? Y le dan a su vez esta tonalidad casi blanquecina, ligeramente blanquecina como se ve en todo el dorso. ¿Y es por qué? Porque estas papilas son cornificadas, ¿sí? Digamos, forman estrato córneo, forman queratina, y además por el hecho de tener un eje central de tejido conectivo, un eje central de corión escaso, con poca vascularización, otorga justamente este aspecto que se ve, ¿no? Este aspecto ligeramente blanquecino de estas papilas. Es muy importante que recuerden que estas papilas filiformes no contienen corpúsculos gustativos, ¿sí? Carecen de corpúsculos gustativos, ¿sí? Y se las puede definir como proyecciones tipo crestas de gallo, como ven, ¿sí? Entonces recuerden, se disponen casi paralelas a esa bilingual, se distribuyen por todo el dorso de la lengua, dándole un aspecto aterciopelado y ligeramente blanquecino a esa mucosa especializada, justamente porque forman estratocorneo, son cornificadas y tienen poca irrigación. Tenemos además un segundo grupo de papilas, las papilas fungiformes, se llaman así porque toman un aspecto de hongo con una base más estrecha y un extremo pues apical o proximal más ancho. Se presentan como puntos rojizos en la punta de la lengua, en la zona de la punta y bordes laterales, como ven, esos puntos rojizos que se aprecian clínicamente corresponden a las papilas fungiformes, ¿no? Y se ven como proyecciones rojizas porque no son cornificadas estas papilas, no forman queratina, y además porque tienen un eje central de tejido conectivo bastante importante, como ven, tienen abundante irrigación, y además esta papila coriónica o corial
primaria forma papilas secundarias, como ven, como si fueran los dedos de la mano, como si fueran los dedos de guantes, ¿sí? Aquí tenemos una papila secundaria, acá está otra, acá está otra, acá está otra, y el epitelio no sigue, no circunvala a estas papilas secundarias, entonces eso permite que las mismas lleguen hacia la zona más superficial del epitelio, aportando más nutrición, exacerbando, o sea, maximiza la nutrición que le otorga este corión a ese epitelio de esta papila, y es lo que permite que clínicamente se vean como estructuras muy rojas, ¿no? Este tipo de papila sí presenta corpúsculos gustativos y los vamos a encontrar confinados a nivel intraepitelial en la zona libre. Esta sería la zona lateral del epitelio, esta es la zona libre. Ahí los vamos a encontrar estos corpúsculos gustativos, ¿sí? Que son los responsables de recibir los estímulos y convertirlos en un impulso nervioso que viaja a través de una terminal aferente hacia el sistema nervioso central para ser interpretado en una experiencia gustativa, una sensación que puede ser dulce, amargo, salado, ¿no? O ácido. Bueno, luego tenemos las papilas foliadas, que en este esquema las podemos notar claramente. Estas las vamos a encontrar en los bordes laterales, colocan en el sector posterolateral, ¿sí? Esta zona bucal de la lengua que se ubica inmediatamente por delante de esta vela lingual, que sería todo esto, pues topográficamente se clasifica en dos hemisferios, tercios, tercio anterior, tercio medio y tercio posterior, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver claramente que en la zona posterior y lateral vamos a encontrar estas bandas, estas proyecciones que pues cruzan perpendiculares al borde lingual y que son de 3 a 8 por cada sitio. Estas papilas foliadas también están dotadas de corpúsculos gustativos, que los vemos aquí justamente. Estas son las papilas, si ven estas proyecciones que están separadas una de otras por estos surcos llamados surcos interpapilares, ¿sí? Esta es una papila foliada, esta es otra, y entre esta papila foliada y esta hay un surco llamado surco interpapilar, ¿sí? Que se presenta clínicamente como una depresión que va pues a separar una banda, un pliegue de otro, ¿no? Se presentan como pliegues. Y los corpúsculos gustativos los contienen a nivel de las zonas laterales del epitelio. Están formadas por un epitelio también no queratinizado, pero no se llegan a ver tan rojas, puesto que el eje de tejido conectivo que les da soporte y nutrición no llega a ser tan importante o tan abundante, ¿sí? Cabe recalcar que estas papilas foliadas son más numerosas, más desarrolladas en el niño y tienden a atrofiarse progresivamente con la edad, de tal manera que en el individuo adulto son escasas, ¿sí? O son poco frecuentes. Y bueno, después tenemos las papilas caliciformes, que estas se encuentran en la zona posterior del dorso de la lengua, están básicamente pues delimitando esta vela lingual, son las más grandes, ¿sí? Son poco elevadas, tienen no más de 2 milímetros de altura, y estas también se llaman circunvaladas porque están rodeadas, cada una está rodeada por un surco circunvalador justamente, que está revestido por un epitelio también no queratinizado, y estas papilas también están provistas de corpúsculos gustativos tanto en el epitelio que las conforma como en el epitelio de ese surco circunvalar. Son más o menos, están dispuestas entre 7 a 12 papilas, ¿sí? Y serían básicamente las responsables a través de sus corpúsculos gustativos de
pues la percepción de los sabores amargos, ¿sí? Mientras que las papilas foliadas serían las responsables de la percepción, obviamente a través de sus corpúsculos gustativos. Estas papilas foliadas serían las responsables de la percepción de los estímulos o los sabores ácidos y las papilas que encontramos pues a este nivel, a nivel de la punta de la lengua y zona lateral, que son las papilas fungiformes, a través de sus corpúsculos gustativos, permiten la percepción de los sabores dulce-salado. Entonces, fíjense, esta es una papila caliciforme, como ven son las más grandes, pero a su vez son las de menor altura, pues tienen no más de 2 milímetros de elevación. Estas están provistas de un tejido conectivo bastante importante, muy vascularizado, que a su vez forma, como ven, papilas secundarias que maximizan esa relación epitelio-corion y maximizan la nutrición. Por lo tanto, se las ve rojas clínicamente, justamente por esa relación muy íntima y por la abundante vascularidad del corion subyacente. Y como les dije, cada una de estas papilas caliciformes está rodeada de este surco llamado surco circunvalar, ¿sí? El cual está tapizado también por un epitelio delgado, muy delgado, que si ustedes se fijan forma una unión prácticamente recta con el corion subyacente. Y en esto pues van a desembocar los conductos excretores de glándulas que están por acá, como las ven, estas glándulas accesorias, glándulas salivales menores, llamadas glándulas de von Ebner, que producen una secreción muy serosa, que es la responsable de lavar los sabores que se retienen a este nivel, ¿sí? Entonces, de hecho, esta secreción serosa de las glándulas de von Ebner es depositada, es destilada a este nivel, es también destilada en estos surcos interpapilares, a nivel de las foliadas, y a nivel también de las fungiformes, que son los 3 tipos de papilas que exhiben corpúsculos gustativos, ¿sí? Entonces, esas glándulas serosas de von Ebner, con su secreción, van a lavar estos corpúsculos gustativos, y los preparan para poder recibir un nuevo sabor, ¿sí? También la literatura describe que la secreción serosa de estas glándulas de von Ebner presenta una proteína que sería responsable de fijar las moléculas responsables del sabor a nivel de estos corpúsculos gustativos, ¿sí? Y permitir discriminar mejor los diferentes sabores. Bueno, vamos a profundizar un poquito el conocimiento de estos famosos corpúsculos gustativos, que son los que le dan la denominación de mucosa especializada al dorso de la lengua. Recuerden que solo el dorso de lengua tiene mucosa especializada. La cara ventral de lengua está formada por una mucosa de revestimiento no queratinizada, ¿sí? Acá, recuerden, la mucosa especializada estaba pues revestida por un epitelio que se podría considerar incompletamente cornificado, o que puede llegar a ser paraqueratinizado, se podría decir. Y el corpúsculo gustativo, que es la estructura que le da esta especialización que tiene la mucosa del dorso de lengua, es importante que sepan que visto al microscopio óptico aparece como una estructura redondeada o ovoidal, como ustedes ven, con una forma como si fuera de una pera. Y en él es una estructura que se ve un tanto clara, pálida, porque es poco apetente por los colorantes de la tensión hematoxilina-eosina, y está formado por células alargadas que se extienden desde la membrana basal a poro gustativo, que está justo a este nivel, ¿sí? Por los distintos estímulos, las distintas sustancias, ¿sí?
y está formado por un grupo de células llamadas oscuras, que serían las más abundantes, las que tienen esa función sensorial, que esa especialización neuroepitelial. Está formado también por un porcentaje de células claras, ¿sí? Y, y además en él se reconocen células pues con capacidad STEM, que serían las precursoras de estas células claras y oscuras que acabo de mencionar, ¿sí? Que estarían por acá, por la base de esta estructura ovoidal, ¿sí? Entonces acá las podemos ver en un esquema, es básicamente una estructura ovoidal tiene un aspecto piriforme con células claras y oscuras, ¿sí? Las células con especialización neuroepitelial forman microvillis, a este nivel del extremo apical forman unos microvillis que están llenos de receptores. La membrana de esos microvillis expresa receptores acoplados a proteína G, receptores de hipocanales iónicos como canales de sodio, canales de potasio, que al contactar con los diferentes estímulos, con las diferentes sustancias, ¿sí? Como cloruro de sodio, como hidrogeniones o protones, al contactar con moléculas tipo polisacáridos como la glucosa, la sacarosa o la sacarina o otro tipo de macromoléculas, van a activarse esos receptores y van a generar la despolarización de esa membrana celular y la instalación de un impulso nervioso que va a terminar transmitiéndose acá. Si ven que estas células que forman este corpúsculo están conectadas con eh, con esta red, ¿sí? De fibras nerviosas aferentes, con este plexo. Bueno, entonces al microscopio óptico les había dicho que se reconocen básicamente tres grupos de células, unas células llamadas de soporte, que se presentan como células, pues, como células claras, las células gustativas o sensoriales, que son en realidad las que tienen esta especialidad neuroepitelial, que representan el mayor porcentaje de esta estructura, y que se presentan de tonalidad más oscura, y son las que forman estos microvillis que terminan a nivel del poro gustativo, y que son en definitiva las que expresan los receptores, ¿no? Que entran en contacto con las distintas sustancias, moléculas, macromoléculas. Eso genera una despolarización de membrana, permitiendo que se instaure, se transmite el impulso nervioso a el plexo, ese plexo nervioso que va a contactar este nivel, ¿no? Que va a hacer sinapsis a este nivel, a nivel ya basal. Y un tercer grupo de células basales, que son más poliédricas, no son alargadas y están ubicadas por acá en toda la base de este corpúsculo, y que serían las precursoras de las células de soporte y de las gustativas. Mientras que si miramos esta estructura, el microscopio electrónico de transmisión, podemos ver con más detalle que en realidad los grupos celulares son más amplios. Se han detectado 5 tipos de células: las células tipo 1, que serían estas, las células gustativas o sensoriales, que representan pues la mayor cantidad de células presentes en este corpúsculo, ¿sí? Formando el 60%, son células oscuras, y forman unos microvillis a nivel del extremo apical, que son largos y numerosos. Las células tipo 2 también son células neuroepiteliales, pero son claras. Bueno, en este caso, estos detalles los vamos a ver al microscopio electrónico. Y las células claras forman el 30% de la población de esta estructura. También presentan microvillis, para que se den una idea a este nivel, ¿no? A nivel del extremo apical. Forman estructuras digitiformes, y ahí se expresan estos receptores que les comentaba. Las células tipo 3 son células también con capacidad sensorial, pero son más escasas, representan el 7% de toda la población, contienen vesículas de serotonina, que funcionan como neurotransmisores. Las células tipo 4 o células STEM, que serían estas, las células basales, que las vamos a encontrar cerca de la membrana basal.
Y las células tipo 5 perigemales, que se encuentran en toda la periferia de este corpúsculo, y que son las que dan protección al mismo y lo aíslan, lo separan del epitelio adyacente. Recuerden que estos corpúsculos, como ven en este corte, es un corte histológico real. Estos corpúsculos están pues inmersos en el espesor del epitelio, son intraepiteliales. Los vamos a encontrar en el epitelio que forma estas papilas gustativas. Recuerden que la función sensorial de las papilas gustativas no está dada por la papila en sí, sino por estos corpúsculos gustativos, ¿sí? Y cómo se separan estos corpúsculos, cómo se aíslan del epitelio adyacente a través de estas células tipo 5 perigemales que simulan los gajos de una naranja. Bueno, y para terminar, vamos a hablar un poco de la función de esta mucosa bucal, que ya la hemos venido desarrollando de alguna manera. Una de las funciones que cumple la mucosa bucal es permitir la movilidad. Por ejemplo, en la mucosa de piso de boca, esa mucosa está adaptada para ser fina y laxa, con un corión fibroelástico que facilita el movimiento amplio de la lengua, como les dije. Pero a su vez esa elasticidad va a permitir que la lengua pues recupere su tamaño y su posición original. La elasticidad del corión que da soporte y que da nutrición a la mucosa yugal, a ese epitelio que tapiza esa mucosa yugal, esa mucosa de carrillos, pues va a favorecer los movimientos mandibulares, lo cual es muy importante, va a contribuir a la formación del bolo alimenticio. La mucosa del velo de paladar que realiza movimientos más simples, ¿sí? Puesto que la submucosa presente en el velo del paladar es más delgada, es mucho más fina, así que los movimientos son más limitados, ¿sí? Pero es importante esa mucosa de revestimiento del velo del paladar para permitir el acto de la deglución. Las rugas palatinas y la rugosidad del dorso de la lengua, dado por la presencia de estas papilas gustativas, pues es importante, es una adaptación funcional que va a completar la trituración, por ejemplo, de los alimentos. Así que, por lo tanto, una de las funciones de la mucosa bucal es permitir la movilidad de los órganos que contiene, que está albergando esta cavidad bucal y contribuir al movimiento masticatorio, a la acción de la trituración de los alimentos por parte de los dientes. ¿A través de qué? A través de estas rugas palatinas, ¿sí? Del segmento anterolateral del paladar duro, y esta rugosidad del dorso de la lengua que facilita no solo la formación del bolo, sino contribuye también a este acto de la trituración. Entonces, como ven, aquí se aplica lo que les dije en la parte introductoria, donde todos los órganos de la cavidad bucal están funcionalmente integrados, a pesar de que exhiban estructuras distintas. Otra función que se le adjudica a la mucosa bucal es la sensibilidad, la cual pues es variable, varía de una zona a otra. Se considera que la zona, los sitios de la boca con mayor sensibilidad, o con la sensibilidad más fina, más sutil, se ubica básicamente en el dorso de la lengua, sobre todo a nivel del tercio anterior de la lengua, lo cual es esencial para la masticación, para la acción de fonación. También de alguna manera esa sensibilidad llega a ser mayor, o llega a ser importante en la mucosa, a nivel de la mucosa labial, y esa sensibilidad se vuelve casi nula en el piso de boca, en la cara interna de las mejillas. En el velo del paladar es prácticamente inexistente la sensibilidad, por la presencia justamente del acto reflejo de la deglución, ¿sí? Si no viviéramos con náuseas todo el tiempo, si esa zona fuera altamente sensible. Entonces, como ven,
Es muy importante que la sensibilidad dada por estas fibras nerviosas aferentes que provienen del quinto, del séptimo, del noveno par craneal, pues sea variable, ¿sí? Tenga intensidades variables en los distintos territorios de la mucosa bucal para pues contribuir, favorecer las funciones que este órgano, que este sistema bucal cumple. Así que bueno, esta función, esta sensibilidad que es extremadamente fina y que es muy sutil en el dorso de la lengua es muy importante porque contribuye a regular la posición del órgano en la cavidad bucal, ¿sí? Lo cual es esencial, o sea, que la lengua pueda adoptar la posición correcta dentro de la cavidad bucal es necesario para el acto de la masticación, es necesario para la actividad del habla. Entonces es muy importante que en la lengua exista una alta sensibilidad, ¿sí? Que la sensibilidad sea extremadamente fina. Como también es importante la sensibilidad, pero no llega a ser tan fina, tan sutil como la que vemos en dorso de lengua, la que encontramos en mucosa labial, ¿sí? Mientras que en otros sitios de la boca pues disminuye ostensiblemente y hay zonas donde es prácticamente inexistente como el velo del paladar. Ya saben por qué es necesario que sea así. Bueno, otra de las funciones que tiene la mucosa bucal es la protección, que básicamente está otorgada por la mucosa de revestimiento, ¿sí? Esta mucosa pues va a formar una barrera impermeable. Esta impermeabilidad, recuerden que es mucho más alta, es máxima en los epitelios queratinizados, de tal manera que también cumplen una función de protección estos epitelios, esta mucosa masticatoria constituida por epitelios queratinizados, ¿sí? Recuerden que esa impermeabilidad está dada por el contenido de estos organoides, estos cuerpos de Odland, del estrato granuloso de un epitelio queratinizado que está presente solo en los epitelios queratinizados y que libera una sustancia lipídica que otorga esta impermeabilidad a ese epitelio. ¿Sí? Pero en el caso de la mucosa de revestimiento, que también cumple esta función de protección, aunque no es tan impermeable porque no contiene estos cuerpos de Odland, sin embargo, las uniones, recuerden, esas uniones interdigitantes formadas por los queratinocitos más superficiales es lo que permite ese mayor nivel de control al paso de sustancias, ¿sí? Bueno, la protección también que ofrece la mucosa, no solo por el hecho de ser una estructura impermeable, que llega a ser más impermeable en los epitelios queratinizados, como lo expliqué, también está dada por el poder bacteriostático que tiene la mucosa gracias a esta molécula muy importante, por eso la resalto en local protectina, que es un péptido secretado por el queratinocito expresado, ¿sí? En las capas superficiales, tanto de los epitelios queratinizados, paraqueratinizados y no queratinizados. Esa es una similitud que existe. La expresión de esta molécula es una similitud que existe entre esos tres tipos de epitelios, ¿sí? Paraqueratinizado, no queratinizado y queratinizado. ¿Dónde va a existir la expresión de esta proteína? En las capas superficiales del estrato espinoso, en todo el estrato granuloso y mucho más en el estrato córneo cuando está presente, ¿sí? Además, la mucosa bucal cumple una función de defensa inmunológica gracias o a expensas del anillo linfático de Waldeyer, del cual forma parte la zona bucofaringea de la lengua, ya lo saben. Y además, estas formaciones linfoides, estos acúmulos linfoides, no solamente están en el anillo linfático de Waldeyer, sino que también estarían dispersos en otros sitios de la mucosa bucal, especialmente contorneando el borde de la lengua a nivel cercano a las papilas foliadas, por ejemplo, existirían importantes acúmulos linfoides, como también les había mencionado
En la mucosa labial, a nivel de esa submucosa, vamos a encontrar importantes cúmulos linfoides. También la literatura describe que la papila gingival funciona como un ganglio linfático, ¿sí? O sea que presenta también cúmulos linfoides esa papila gingival. Por lo tanto, recuerden, las formaciones linfoides no solamente las vamos a encontrar en este sistema especializado llamado anillo linfático, sino que las vamos a encontrar también dispersas en la mucosa bucal, pero en sitios estratégicos como son papila gingival, mucosa labial y borde de lengua, sobre todo en la zona próxima a las papilas foliadas. Por esa razón es que las papilas foliadas pues tienden a ser más atróficas en el adulto y son más importantes, más abundantes en el niño, ¿sí? Bueno, la mucosa bucal también ofrece una protección antimicrobiana y de humectación a través de la saliva. Recuerden que la ausencia de saliva llevaría a una regresión, a una degeneración progresiva de esa mucosa bucal. Y el nivel de permeabilidad que ofrece al agua en esta mucosa bucal es variable. ¿Por qué? Porque la permeabilidad al agua va a ser mucho más baja, va a ser muy limitada en la mucosa queratinizada justamente por esta secreción de los cuerpos de Odland que forman una especie de impermeable, ¿sí? Como si fuera un plástico que recubre a esos queratinocitos, a esos corneocitos, ¿sí? Mientras que en los epitelios no queratinizados, pues esa permeabilidad tiende a ser más alta, hay un mayor nivel de permeabilidad al agua por la ausencia de esos cuerpos de Odland. Por lo tanto, al no haber cuerpos de Odland en los epitelios no queratinizados, pues no se forma esta sustancia tipo aislante, ¿sí? La mucosa bucal también cumple funciones, interviene en el proceso de digestión gracias a las enzimas digestivas de la saliva como la tialina, la amilasa salival, que inician el metabolismo de los hidratos de carbono y además la mucosa bucal pues contribuye en la masticación, en la trituración de los alimentos a través de esa superficie texturizada, irregular o especializada del dorso de la lengua, ¿sí? La presencia de esas papilas, ese aspecto aterciopelado, más las arrugas del paladar duro, dijimos que contribuyen a la trituración de los alimentos, ¿sí? Entonces interviene en la digestión y además con la presencia del movimiento lingual, la capacidad de desplazamiento que tiene la mucosa de carrillo, contribuye a formar más la saliva, el bolo alimenticio, y contribuye también a la deglución a través de la mucosa del velo de paladar, justamente por esa baja sensibilidad que tiene, prácticamente inexistente sensibilidad que tiene el velo del paladar, favorece el acto de la deglución sin que vivamos todo el tiempo con náuseas. Otra función que tiene la mucosa bucal es la función absortiva, que se va a ver maximizada en aquellos sitios donde el epitelio que reviste la mucosa justamente se presenta como un epitelio muy delgado. Dijimos que en la mucosa de piso de boca y cara ventral de lengua, la mucosa bucal es muy delgada, muy fina, casi que formando una cerosa o muy similar a una cerosa. Y justamente se ha aprovechado esa característica de la mucosa bucal para poder administrar drogas, moléculas, fármacos que que se absorben justamente por vía sublingual, ¿no? Por las propiedades de esa mucosa, de ser tan delgada, tan fina y tan vascularizada, se permite la administración de medicamentos por ese nivel, la superficie absortiva es muy alta, y además porque esa mucosa tiene la capacidad de filtrar ciertos cuerpos o moléculas, es como que selecciona lo que deja pasar y lo que no, ¿sí?
Y recuerden, esta función absortiva está básicamente concentrada ahí, en la cara ventral de lengua y piso de boca. Y después tiene también, o se le ha reconocido, una función de excreción o excretora en ciertas zonas de la encía. Recuerden que la encía es una parte de la mucosa masticatoria. Entonces, justamente en la encía se han podido reconocer zonas de excreción, eh, es decir, y las partes de la encía tendrían la habilidad de eliminar algunos tipos de sustancias. Eso, por ejemplo, estaría dado esa propiedad a nivel del epitelio de unión, por ejemplo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.